Ahí hay una cuestión que he venido observando y es el cuadro comparativo entre otros folclores y el folclore de la depresión momposina. El folclore se inspira en el paisaje natural y generalmente el compositor o el hacedor de canto dentro de la depresión momposina podría comparar ese paisaje natural con la mujer, con el romanticismo, como lo hace el vallenato, como lo hace la música mexicana, como lo hace el bolero, como lo hacen todos. Cuando tú tienes un espejo de agua, eso te inspira, ese silencio inspira, ese sonido del agua contra la piedra o el agua corriendo inspira. El poeta del norte del departamento del Cesar o el compositor generalmente hace ese cuadro comparativo romántico, lírico entre la mujer y el río Guatapurí e incluso el río Cesar que apenas es el río Cesar que es joven bajando de la sierra. No ocurre eso en el hacedor de canto de la depresión momposina. El canto que se le hace al río Grande es diferente. Bueno, es que hay dos posiciones. Una, la del poblador del norte, que se acerca al río con miras de diversión, ir a bañarse, ir a, qué sé yo, pero acá no, acá llegan, lo contempla, acá no, acá llegan es a trabajar en el río, a trabajar en la ciénaga. ¿Y qué pasa? ¿Qué diferencia hay? Allá de pronto le cantan a la mujer porque está mucho más asociado a licor, a la parranda, ¿sí? Al quehacer de la música vallenata. Acá no, acá el pescador le canta al mismo río, le canta a la naturaleza, se queja porque ya algunas especies han desaparecido y culpan precisamente a quienes han ayudado a que desaparezcan esas especies. Por lo menos en San Martín de Loba, ahí le cantan a un río que se secó, el caño de Mico, porque los romanos no sé qué hicieron y lo secó. Acá Juan Beleño que cantaba Volaron los Paco Paco, creo que era que llamaba por el río de Manglar, quejándose de que Vicente Robles había acabado con el manglar para venderlo como leña, como combustible en los hogares tamauliqueros. Entonces, son dos apreciaciones, dos visiones diferentes, sin quitar de que son poéticas ambas. Aquel le canta a la mujer porque aquel idealiza a la mujer. Siempre está en son de conquista. Acá este está cuidando la naturaleza porque ahí es donde encuentra también a su mujer y a su familia. Entonces trata de cuidar el hábitat. ¿Sí? Allá no, porque ellos no viven en orilla del río. Allá llegan al río únicamente en son de fiesta o de parranda o de contemplación. Acá no, acá llegan es a trabajar. Hay unas construcciones conceptuales propias de estos pueblos y es lo que hace todas estas características identitarias, sobre todo en el lenguaje que se han ido perdiendo, además costumbres y tradiciones también. En cuanto a la globalización, la apertura, la vía, el internet, se ha convertido en una amenaza para la cultura de los pueblos de la depresión mundial. Bueno, la verdad es que esto viene de hace rato, cuando los barcos a vapor empezaron a navegar por el río Magdalena. Esos barcos a vapor a su vez traían una música diferente a la nuestra. Ahí venían personas de otras latitudes con otras costumbres y cuando arribaban a proveerse de leña, porque eran barcos a vapor, y los campesinos nuestros encontraron o derivaron su trabajo también ahí, pues, cortando el manglar para hacer los arrumes de leña que le iban a vender a los barcos a vapor. Eso tenía una condición de que degradaba la naturaleza, pero al mismo tiempo nos invadía culturalmente. Ellos trajeron, con el tiempo trajeron la música de picó, y cuando iban acercando a los puertos ponían esa música de ranchera. Esa ranchera también empezó a penetrar la psiquis del poblador del río y empezaron como que a meterle a su propia música algunos elementos de eso que escuchaban, ese machismo acendrado del mexicano, del charro, empezaron a meterse. Luego llegó la radio, llegó la televisión y todos esos elementos empezaron a penetrar una vida que podría decir que estaba enclaustrada porque no había carreteras. ¿Sí? Si la única vena de conducción era el río. Entonces se empezó a variar una cantidad de cosas. Ahora, con la llegada de la Internet y de la educación formal, también empezó a afectarnos eso. Ya dentro del folclore nuestro empezaron a hablar de que había que evolucionar, como si, no, si la música o la cultura nuestra fuera fósil. ¿Sí?
sino que era una cultura que se había mantenido incólume porque no había tenido contacto con el exterior. Entonces ya cuando empieza a decir que hay que evolucionar, el joven entiende de que debe emigrar de su propia cultura y asumir una cultura diferente. Eso está afectando precisamente la cultura nueva. Hay un virus de vergüenza ahí. En parte sí, el joven siente que no es lo que debería hacer por pertenecer a donde pertenece. Entonces tiene unos patrones, un horizonte que él cree que es superior a donde él se crió, a donde él está. Entonces siempre está pendiente de irse para Bogotá, de irse para Barranquilla, y cuando sale empieza a mirar a los de acá, pues empiezan a mirar en forma diferente. Y cuando lleguen al pueblo, empiezan a mirar a estos pueblos con el lente del citadino. Esto no progresa, esto no cambia. En cambio, Bogotá mira, que Barranquilla mira, sin establecer las diferencias políticas y económicas de cada localidad y sobre todo la cultural. Somos muy susceptibles a que otras culturas se nos metan dentro y apostatemos o renunciemos a la cultura nuestra. ¿Por qué? Porque no hemos sido capaces de asumir formas identitarias reales que nos mantengan, sí, pendientes a los cambios, porque eso es natural, pero que nos mantengan anclados al territorio culturalmente.